Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase del curso básico de Excel. Hoy vamos a ver la clase número 5. Voy a compartir mi pantalla. Hola a todos, bienvenidos a esta clase de Excel básico, donde vamos a abordar ahora la clase número 5. En esta oportunidad hablaremos sobre funciones de texto y errores en fórmula. ¿Qué vamos a aprender en esta oportunidad? Bueno, primero vamos a aprender a utilizar las funciones de texto más comunes para manipular y analizar cadenas de texto. Identificar los tipos de errores más frecuentes que ocurren al trabajar con fórmulas y funciones en Excel, y comprender las causas de estos errores y aprender estrategias para corregirlos. ¿Por qué las funciones de texto? Bueno, en el mundo del análisis de datos o en el manejo de datos, a veces es muy común resolver problemas a nivel de edición o de registro de datos. Y por tanto, las fórmulas nos permiten agilizar esa depuración, esa limpieza y esa organización, cosa tal de que logremos tener un producto, o sea, en este caso tablas o datos agrupados de forma ordenada, que puedan realmente servir como argumento para ser analizados. Yace su importancia. Bueno, para entrar en contexto, vamos un poco a repasar lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a recordar lo que son fórmulas y lo que son funciones. Cuando hablamos de fórmula, aquí tenemos nuestro caso. Déjenme ver si estamos visualizando nuestra pantalla. Ok, perfecto. Voy a ampliarlo un poquito. Ok, estamos mejor. En el caso de fórmula, cuando queremos hacer una suma, por ejemplo, de estos cuatro elementos, estos cuatro valores, básicamente lo que construimos es, recordemos que toda celda, para poder editar una fórmula o una función, debemos anteponer el signo de igual. ¿Okay? Colocamos el signo igual. Luego, bueno, vamos identificando la celda, o haciendo clic en la celda donde tenemos el valor, y vamos a colocar nuestros operadores. En este caso es el de suma. Ya tengo mi primer valor, hago clic en el siguiente valor, le doy suma, en el tercero suma y en el cuarto. Listo. Cuando ya tengo mis cuatro valores, ya he cubierto todos los elementos que voy a sumar, le doy a Enter. Y efectivamente aquí me otorga mi resultado. Pero ¿qué sucede cuando aplicamos una función? Una función podemos aplicarla, o sea, podemos lograr tener el mismo resultado, yo digo igual, pero en este caso uso la función suma y puedo llegar o seleccionar cada elemento. Puedo decir, vamos a seleccionar este elemento, los que son nuestros argumentos. Una función está constituida por argumentos. Le coloco mi primer argumento. Ven cómo se va indicando cuál es el argumento del cual estamos, en este caso, introduciendo. Ok, entonces se separan por punto y coma. Coloco mi punto y coma, coloco el siguiente argumento, punto y coma, el tercero, punto y coma, hasta que llego a mi cuarto argumento. Cierro mi paréntesis y le doy a Enter. Y efectivamente obtengo el mismo resultado. ¿Pero realmente esto es efectivo? No. Excel nos proporciona argumentos mucho más efectivos. ¿Cómo? En vez de seleccionar cada operador o cada valor, sencillamente yo selecciono el rango de valores. Selecciono el rango de valores, cierro mi paréntesis, le doy a Enter y obtenemos el mismo valor.
Esa es la ventaja de usar funciones. O sea, podemos lograr obtener los mismos resultados de una función a través de fórmulas, pero evidentemente Excel nos proporciona esta gran librería para agilizar nuestro trabajo. Vamos a hacer el siguiente, vamos a calcular el promedio de estos cuatro valores, 3, 5, 6 y 4. Recordemos que el promedio se calcula sumando, ¿verdad?, cada uno de los valores dividido entre el número de ellos. En este caso son 4. Esto da completamente el resultado. Recordemos lo que es la jerarquización de signos. En este caso, Excel primero va a dividir estos dos valores, el valor, o sea, 4 entre 4, aquí va a ser 1, y luego va a ser la suma de los otros tres, que sería 1 más 6, 7, 10, va a dar un resultado de 15. Vamos a ver si eso es verdad. Efectivo, dio es 15. O sea, y no es la respuesta correcta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el promedio lo calculamos es, primero sumamos y luego dividimos. ¿Cómo logramos eso? A través del uso de los paréntesis. Como ya hemos hablado sobre lo que corresponde a la jerarquización de los operadores, en el cual establece que una manera de controlar el orden de operación es a través de los paréntesis. Yo coloco mi paréntesis y ahí sí. Mi resultado en este caso debería ser 10, 18 entre 4 da 10, 18. Ok, 18 entre 4 da a un decimal. Vamos a darle enter a ver qué sucede. Nos da 4.5. Ese es correcto. O sea, aquí nos está dando este resultado. Ahora bien, ¿qué tal si aplicamos nuestra fórmula? Pero vamos a hacer algo un poco aplicando funciones. Vamos a hacer algo más interesante. Vamos a llegar y podemos hacer la siguiente. Podemos agarrar, hacemos igual, decimos suma. Quiero que veamos todas las opciones posibles que podemos hacer. Recordemos que podemos llegar, sumar todos los valores y luego dividirlo entre 4. Y efectivamente nos da el mismo resultado. Pero Excel no se conforma con eso. Excel nos da herramientas mucho más efectivas. ¿Como cuáles? Bueno, usando la función de promedio. Vamos a colocar la promedio, ¿verdad? Y al seleccionar promedio, haciendo doble clic, sencillamente selecciono el rango de valores y le doy a Enter. Y él efectivamente, él internamente hace la suma de todos estos valores y aparte de eso, cuenta cuántos valores son para dividirlos. Y es cuando obtenemos el mismo resultado. Quiero que logremos tener esta noción, porque más adelante lo vamos a validar. Vamos a seguir aquí. Vamos a calcular la potencia de estos dos valores, que es 3 potencia de 2. Quiere decir de que es 3 elevado a la 2. ¿Cómo hacemos esa operación? Bueno, recordemos que lo que debemos hacer es igual multiplicar nuestro valor base, que en este caso es 3, ubicado en la celda B10, elevado a, vamos a hacer aquí, perdón, B10 elevado, déjeme buscar el signo, a ver, aquí. Que aquí está, elevado a el valor que está en la celda de 10. ¿De acuerdo? De esta manera
podemos hacer una fórmula donde estamos multiplicando el valor base por sí mismo, 3 por 3, 9, y obtenemos el valor. Ahora bien, Excel nos da también una función, la función potencia. ¿Cómo le escribimos la potencia? Bueno, vamos a escribirle potencia y nos ofrece o nos pide dos argumentos, el argumento del el número y la potencia. El número es el número base. ¿Dónde está el número base? En este caso está en la celda H10. Selecciono mi celda H10, ese es mi primer argumento, y el segundo argumento es la potencia, el valor con que se va a elevar. En este caso es el 2. ¿Dónde está 2? En la celda J10. Perfecto, ya le di a esta función, le di los argumentos que necesitaba el número base y el número de potencia. Perfecto, cierro mi paréntesis, le doy a Enter y efectivamente obtengo el mismo resultado. De una manera que se hace mucho más efectiva y rápida, ¿no? Ahora aquí veamos algo más interesante. Fíjense lo siguiente, aquí voy a tener dos argumentos donde tengo ahora, voy a sumar estos dos valores y luego de estos dos valores quiero elevarlo a la 2. Ok, ¿cómo hacemos eso? Vamos a crear una fórmula. Esa fórmula va a ser igual a este valor más el valor que está en la celda C13 elevado al 2, que en este caso es ubicado en la celda E13. Listo. Si yo ejecuto, ¿qué va a suceder? Que por jerarquía de símbolos, de operadores aritméticos, primero se va a ejecutar la potencia, que sería 5 a la 2. Ahí sería 25 más 3. Pues vamos a ver si eso es verdad. 25 más 3 es 28. Ese es correcto. Ese fue el resultado que dio. Pero eso no es la potencia. Estamos claros, ¿verdad? Aquí debemos llegar, colocar dentro de nuestros paréntesis para que primero se sume y luego se eleve la potencia. Ahora sí, va a sumar el 3 más 5 elevado a la 2. Sería 5 más 3, 8. 8 por 8, 64. Ok, ese sería nuestro verdadero resultado. Ok, ahí sí tenemos nuestro resultado. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí tenemos ahora dos elementos, dos operaciones. Tenemos una suma y tenemos una potencia. Ok, vamos a ver cómo se ve ahora en esta operación. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar esto. Ok, primero que nada queremos sumar. Ok, ¿cómo hacemos eso? Si yo aplico la potencia, vamos a hacerla paso a paso. Vamos a sumar, vamos a aplicar, pero a través de funciones. Voy a decir igual, ahora voy a hacer la suma y selecciono los dos valores que quiero sumar y luego perfectamente puedo aplicar la potencia. Vamos a aplicar la potencia que está en el valor, aquí en este caso, en la celda K3. Le doy a Enter y efectivo me da el resultado. O sea, aquí estoy aplicando una función y una potencia. Ahora bien, pero esto no resulta muy efectivo porque ya hablamos anteriormente de que existe una fórmula de potencia. Perdón, existe una función llamada potencia. Entonces, ¿no la vamos a emplear? Sí, la podemos emplear perfectamente.
Pero ¿qué nos pide la potencia? La potencia nos está pidiendo es lo siguiente. Cuando yo digo igual, digo potencia, nos pide es un número y la potencia. ¿La potencia quién es? Es 2. Perfecto. Pero nos pide un número y aquí lo que tengo dos valores. ¿Cómo hacemos en este caso? Ok, en este caso, y como son dos valores que realmente queremos es que se sume, que es nuestro ejemplo, ¿cómo resolvemos eso? Ah, bueno, perfectamente. Aquí podemos trabajar ya en lo que es funciones anidadas. Aquí podemos llegar a tener una función dentro de otra función. Como yo quiero obtener un número nada más en este argumento, y ese número es la composición de la suma de estos dos valores, de este 3 y de este 5, ok, ¿qué debo hacer? Bueno, yo quiero sumar esos valores. Entonces, bueno, vamos a darle a escribir la función suma y voy a colocar mis dos valores. Cierro paréntesis. Pero aquí fíjese que estoy resaltando, está resaltado es el número. O sea que este número, este argumento está cubierto por esta función suma, que son estos dos valores, porque tengo que construir, es un número en realidad. Perfecto. Ya tengo mi primer argumento. ¿Cuál es ahora el siguiente argumento que me está pidiendo mi función? La potencia. Ok, ¿dónde está la potencia? En este argumento. Entonces fíjense que aquí estamos ahora trabajando funciones anidadas. Pues, ¿cómo podemos potenciar realmente estas librerías al conjugarlas o a integrarlas? Yo cierro mi paréntesis, le doy a Enter y obtengo el mismo resultado. Entonces, como verán, aquí aplicamos una sola función y aplicamos el operador. Y obtuvimos el mismo resultado, el valor 64. Pero en el siguiente fuimos más allá y usamos las dos funciones correspondientes. Una para sumar los dos valores y otra en donde sencillamente aplicamos la potencia a la suma de esos dos valores. ¿Sí? De esta manera podemos tener una ejecución mucho más efectiva. Y ahí tengo realmente mi resultado. Ahora bien, hay una herramienta que les va a permitir, les va a ser de mucha utilidad, que es para evaluar las fórmulas, cómo se ejecutan las fórmulas. Recordemos que esta fórmula que hicimos aquí, primero a través del paréntesis, primero suman los paréntesis y luego la potencia. Vamos a ver si esto es verdad. Yo voy a seleccionar esta celda, pero tengo una herramienta bastante útil para cuando sean fórmulas más complejas o más difíciles de descifrar sus resultados. Y la podemos encontrar ¿dónde? Viendo el menú contextual, vamos a la pestaña Fórmula. Y en la pestaña Fórmula nos vamos a ir al segmento de auditoría de fórmula. Aquí hay un comando que se llama evaluar fórmula. Fíjense lo interesante que es este argumento. Yo selecciono este argumento y me aparece un cuadro de diálogo donde me indica, voy a colocarlo aquí mismo, donde tengo el valor B13, ¿verdad? Aquí tengo toda la fórmula B13 más C13 elevado a la E13, o sea, la suma de B13 y C13, que es 3 y 5, elevado a la 2. Ok, cuando yo lo evalúo paso a paso, fíjense lo siguiente. Primero, reemplazó la celda por el valor que contiene en B13. Si le vuelvo a dar a evaluar, ahora me reemplaza la celda C13 por el valor que tiene. Es 3 más 5. Sigo dándole evaluación y ahora ejecutó internamente el paréntesis. Perfecto. Ahora, ¿qué queda?
Ahora llega, elimina el paréntesis, queda 8 elevado a la celda E13. Vamos a darle el valor a qué sucede. Ahora el valor que estaba en la celda E13 lo reemplazó por el 2, que es el valor que contiene. Ahora sí tenemos 8 elevado a la 2. Si le doy nuevamente, ahora sí tengo el 64. Aquí verán que hemos visto cómo Excel también le brinda una herramienta que pueden ustedes evaluar paso a paso una operación. En las prácticas anteriores hemos visto cómo podemos, lo hemos hecho de manera manual y hemos visto cómo se debe ejecutar reconociendo la jerarquización de los operadores aritméticos. Pero Excel te da la herramienta y te permite cómo determinar ese resultado. De la misma manera, fíjese lo siguiente, aquí tenemos, eso lo puede hacer también inclusive con la función. Vamos a ver la función. Vamos a aplicarla a la primera función. Aquí, a la primera combinación que hicimos, que fue la suma elevado a la 2. Vamos a darle nuevamente a la celda donde tenemos la función suma y vamos a evaluarlo. Aquí está. Esta es nuestra sintaxis. La función suma, donde tenemos los dos valores, los dos operandos que va a sumar, tanto en la H13 e I13. Va a sumar el 5 más 3. Y luego lo va a elevar al valor que está en la K13, que en este caso es el 2. Le digo evaluar. Él automáticamente ejecuta la función. Esa es su primera prioridad, ejecutar la función y obtiene el 8. Luego reemplaza la celda con su valor contenido, que es el 2, y tiene ya tenemos la expresión final que va a ser 8 elevado a la 2. Le digo evaluar y ese es mi resultado. Que obtenemos de una manera progresiva la ejecución que realiza Excel en esa expresión. Vamos a hacer el último, que en este caso es con esta función anidada. Vamos a llamar nuevamente a nuestra evaluación de fórmula. Y aquí tenemos potencia de la suma de los dos valores 3 y 5 con elevado a 2. Aquí lo tenemos. Vamos a ejecutarlo paso a paso. Ejecutó inmediatamente lo que está contenido dentro del paréntesis, o sea que está respetando los lineamientos de la jerarquización de operadores. Ejecutó primero lo que está dentro del paréntesis, que en este caso fue la función, y por tanto dio el primer resultado, que es 8. Luego va a reemplazar el valor que va a corresponder a la potencia, que ahora es 2, y ahora sí, ya tengo la potencia ya de forma natural que va a ejecutar, que es potencia con el valor base 8 elevado a la 2. Le digo evaluar, el resultado final 64. Así ustedes pueden evaluar paso a paso cuando realicen alguna operación o realicen alguna ejecución de función. Bien, es bueno tener estos conceptos claros porque de aquí se va a derivar muchas otras combinaciones y que entiendan de que la herramienta Excel tiene su verdadera potencia, pero agarra realmente fortaleza cuando logramos combinar y hacer ejecución de estas herramientas de esta manera mucho más efectiva. Vamos ahora a trabajar con el tema de la gestión de los textos. La gestión de los textos implica de que ya hemos visto que existen funciones para el ámbito de los números. Hemos visto que existe la suma, existe la resta, potencia, raíz, una gran infinidad de librerías para funciones matemáticas o numéricas. Pero, ¿qué tal con respecto a textos o a cadenas de caracteres? Bueno, fíjense lo siguiente.
Existe, en este caso vamos a ver un conjunto, un grupo de ellas. Está el ampersand, este es el símbolo que usamos para concatenar o unir cadenas de caracteres, y vamos a ver cómo la vamos a utilizar. Está concatenar, está el concat, que es un derivado de este concatenar, ya vamos a explicar cuál es su ventaja. Unir cadenas, la función izquierda, función derecha, la función largo, extraer, mayúscula, minúscula, non propio y espacio. Vamos a ver qué hace cada una de estas funciones. Bueno, aquí el texto de prueba es el siguiente. Voy a colocar mi nombre. Ok, Igor, nada más. Bien, como hicimos en las operaciones, ¿verdad? Que usamos operadores para hacer cálculos numéricos, existe este operador ampersand. ¿Cómo lo usamos? Recordemos que debemos anteponer nuestro símbolo de igual. Para yo concatenar o unir esta cadena de caracteres, ¿qué debemos hacer? Muy sencillo. Yo puedo llegar, seleccionar mi primer valor, uso el símbolo ampersand para unir al siguiente cadena de caracteres. Le doy a Enter y listo. Aquí tengo ya, he concatenado estas dos cadenas de caracteres en un solo espacio de celda. O sea, de esta manera yo uso este símbolo, el ampersand, para unir esta cadena de caracteres. Y eso es una operación que estoy haciendo a nivel de texto. Pero realmente esto no es agraciado porque realmente el nombre pegado no está bien, no está bien. ¿Cómo podemos resolver eso? Bueno, vamos a quedarnos usando el ampersand, pero vamos a hacerlo más efectivo. Voy a llegar, voy a repetir, voy a colocar mi signo igual, voy a seleccionar mi primera cadena de caracteres, voy a unirlo a través del ampersand, pero ¿a quién lo voy a unir? Bueno, voy a unirlo a un espacio en blanco que lo puedo delimitar a través de comillas y luego vuelvo a unir esos dos espacios con el segundo conjunto de cadena de caracteres, que es, en este caso es mi apellido. Le doy a Enter. Ah, ahora sí tiene una mejor postura. O sea, hemos visto que mira, podemos llegar a través de este operador, podemos hacer una concatenación de este conjunto de caracteres. Ok, ahora bien, hemos visto que esto podría definirse como una operación o como una fórmula, pero ya hemos visto que para cada fórmula estándar podemos encontrar una función. En este caso ya tenemos una que se llama concatenar. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a repetir estos argumentos, pero en este caso voy a usar la función concatenar. ¿Cómo funciona concatenar? Yo digo igual, escribo concatenar, lo voy a encontrar dentro de mi librería, le doy doble clic y me está pidiendo los argumentos. Esta función me está pidiendo dos argumentos, un texto 1 y opcionalmente un texto 2. Ok, yo selecciono mi texto 1, punto y coma, e indico mi texto 2. Perfecto, le doy a Enter y aquí tengo nuevamente el uso a través de la función concatenar he unido estas dos cadenas de caracteres, pero igual nos sucede la misma situación. ¿Cómo podemos mejorarla? Bueno, podemos mejorarla a través de lo que hicimos anteriormente. Puedo concatenar, selecciono mi primer término, punto y coma,
Pero en este caso no uso el texto 2, sino uso mi espacio a través de comillas, un espacio en blanco, punto y coma, y ese será mi segundo argumento. Y mi tercer argumento es la segunda parte de esta cadena de caracteres. Cierro mi paréntesis y le doy a Enter. Ahora sí sale mejor, mejor planteado. Ahora bien, hay una mejora, una optimización que se llama concat. Ese es es un derivado de su predecesor, que es concatenar. ¿Y para qué me sirve este? Bueno, este tiene una facilidad de que yo puedo llegar, digo concat, concat. Y yo puedo llegar y seleccionar un texto o hacer establecer un rango, o sea, un rango de celda donde tenga varias cadenas de texto. Le doy a Enter y eso me aligera enormemente la operación. O sea, que puedo llegar y esto sirve como para hacer códigos que de repente requeramos establecer a algún empleado o a algún cliente, y podemos establecer códigos a través de este tipo de funciones. Pero a veces no resulta ser tan óptimo. Pues podemos llegar a lo siguiente: aquí hay otra función que se llama unir cadenas y se emplea de la siguiente manera. Vamos a llamarlo unir cadenas, en donde me dice delimitador. ¿Qué es delimitador? Bueno, el espacio en blanco. Voy a usar, puede ser espacio en blanco, puede ser coma. Voy a usar el espacio en blanco. Voy a hacer espacio en blanco como un delimitador para, va a ser incluir verdadero, ignorar celdas vacías. Voy a darle doble clic. Ese dándole la condición, punto y coma, y ahora voy a agarrar mis dos textos, o sea, los dos celdas contenidas de cadena de caracteres, y cierro mi paréntesis y le doy a Enter. Y aquí, de una forma casi instantánea, he logrado tener el mismo producto, donde yo sencillamente puse si tengo varias cadenas de caracteres, las delimito, en este caso, a través del espacio en blanco, y puedo perfectamente generar una estructura mucho más visible, en este caso el nombre. Pero para los casos, como les señalé anteriormente, que vayamos a establecer algún tipo de código, podemos hacerlo de esta manera. Ok, seguimos ahora con la siguiente función, la función izquierda. ¿Qué es la función izquierda? Bueno, la función izquierda me va a permitir determinar en alguna parte del texto, alguna porción de ellas que yo quiera definir. Por ejemplo, aquí tengo el texto de prueba, hipertexto. ¿Qué quiero yo en este caso? Yo quiero conseguir, voy a colocar izquierda, de este texto. Fíjense que aquí me aparece el primer argumento. ¿Qué argumento? Este texto. ¿Qué quiero yo de ese texto? Punto y coma. Bueno, un número de caracteres definido. Bueno, yo en este caso voy a decirle 5. Quiero nada más que los 5 caracteres que están del lado izquierdo. Cuando cierro mi paréntesis, aquí tengo hiper. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 caracteres a la izquierda. He obtenido una porción de esa cadena de caracteres. Este caso sirve para extraer algún prefijo, algún argumento dentro de un listado. De esta manera yo puedo obtener esa información. Ya lo vamos a ver en la práctica. A la derecha, ok, ya ustedes suponen de qué se trata. Vamos a usar derecha. Vamos a seleccionar nuestra celda donde tiene contenida la cadena de caracteres. Ese es nuestro primer argumento, separado por punto y coma. Y vamos a pedirle los mismos 5, pero en este caso los cinco últimos caracteres ubicados a la derecha. Y aquí está. Tenemos texto, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. Estos son los 5 caracteres. Aquí tengo la manera en que puedo delimitar
una parte de esa cadena de caracteres. Ahora bien, largo. La función largo me permite contabilizar cuántos caracteres tiene una cadena de caracteres en un momento dado. Vamos a utilizarlo. Vamos a decirle largo. Le doy doble clic y me pide el texto. Sencillo. Yo cierro mi paréntesis y le doy a Enter. Y me dice que tengo 10 caracteres. Si yo cuento cada una de estas letras o estos signos alfabéticos, obtengo 10 caracteres. Ahora está la función extraer. Vamos a llamarla. Igual, extraer, extrae. ¿Qué me pide? Aquí me pide es que indique el texto. ¿Cuál es el texto? El contenido, todo el valor de la celda. Ahí tengo mi primer argumento, punto y coma. Posición inicial. O sea, yo quiero atraer a partir de cierto número de cierta posición de caracteres, un número de caracteres en particular. Por ejemplo, yo quiero sacar de este hipertexto la expresión text. Ok, ¿cómo hago? Posición inicial. ¿Dónde es la posición inicial? Donde inicia los caracteres que quiero extraer. En este caso, a partir de la T. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 es la primera posición de la primera valor que yo quiero retirar. Vamos a colocar mi 6 que yo quiero extraer. Punto y coma. Y ahora número de caracteres. Ahora, como yo quiero text nada más, entonces 1, 2, 3. Coloco el 3 y cierro mi paréntesis. Y le doy a Enter. Ya tengo el resultado. O sea, he logrado sacar de esta cadena de caracteres un grupo particular de caracteres. Esto es muy importante a la hora de establecer valores que yo quiera reconocer en un listado. Puedo reconocer estos argumentos. Bien, ahora está el mayúscula y minúscula. Ya seguramente ustedes entienden para qué lo vamos a utilizar. Yo uso mayúscula. ¿Qué va a hacer esta función? Sencillamente que todo lo contenido de este texto me lo va a colocar en mayúsculas, por supuesto. La H es la única carácter que está en mayúscula. Pero ¿qué va a pasar con el resto? Ahora todos los demás caracteres también están en mayúscula. De igual manera, eso es para poner uniforme un conjunto de datos que estén de repente transcritos mayúscula, minúscula. Podemos estandarizar a través de esta función. De igual manera, si en este caso tengo valores en mayúscula, minúscula y quiero colocarlos todos en minúscula, bueno, uso mi función minúscula y selecciono la celda que tiene contenida la cadena de caracteres. Y ahora verán que ahora lo única que estaba en mayúscula era la H, y por tanto ahora pasó a estar también en minúscula, al igual que el conjunto de caracteres. Ahora toda la expresión quedó en minúscula. Non propio, ¿qué me permite esto? Me permite que el primer carácter de cualquier expresión o de cualquier palabra siempre va a estar en mayúscula. O sea, quiere decir que en este caso la M, la C, la D y la E van a sufrir cambios y ahora van a estar en mayúscula. Vamos a probarla. Vamos a non propio y selecciono el texto. Cierro mi paréntesis y le doy a Enter. Ahora, como verán, quedó como un tipo título. Ahora quedó la M, la C, la D y la E en mayúscula. Por último, tenemos espacio. Fíjense lo siguiente. Este espacio es bastante interesante porque fíjense lo anterior, tenemos que la cadena de caracteres empieza prácticamente en la posición 1. Pero aquí vemos que existe un espacio en blanco. Esto sucede mucho, señores, cuando estamos en listas de grandes listas de datos, en donde a veces por algunos
una tecla o un enter mal empleado, generamos espacios en blanco. Y a veces cuando queremos hacer consultas de una información, no la encontramos. ¿Por qué? Porque tenemos ese el espacio en blanco para Excel representa ser un carácter. ¿Cómo lo eliminamos? Bueno, sencillamente agarramos igual espacios, doble clic, seleccionamos el texto y él elimina todos los espacios en blanco que tenga esa cadena de caracteres al inicio y al final. No va a tomar en cuenta los internos. Los internos los va a conservar. Solamente los que están afuera. ¿Lo ves? Ha reemplazado este espacio, ha desplazado toda la cadena de caracteres al inicio, dejando ahora una información mucho más pulcra. Pasemos ahora a otras funciones que son también bastante importantes y de uso cotidiano. Va a ser la función hallar, encontrar, reemplazar y sustituir. Vamos a ver vamos a utilizar cada una de ellas y cómo la podemos aplicar. Vamos a aplicar la función hallar. Vamos a hallar. Este me indica varios argumentos. El texto buscado, dentro del texto, o sea, dónde y de dónde va a iniciar. Ok, el texto buscado. Vamos a buscar la palabra Excel. Recuerden que cuando estemos hablando de expresiones alfabéticas debemos enmarcarlas dentro de comillas. Voy a colocar mi comilla y coloco Excel. Vamos a colocarla. Vamos a colocarla Excel. Cierro mi comilla. Separo ese argumento con el siguiente dentro del texto. Que dentro del texto, bueno, selecciono toda la celda donde tengo la cadena de caracteres. Punto y coma. Número inicial, o sea, ¿de dónde va a iniciar esa búsqueda? Bueno, desde el principio, vamos a colocarlo desde el primero. Cierro mi paréntesis y le digo a Enter. ¿Qué me va a ofrecer este? Me va a ofrecer la ubicación donde comienza esa palabra Excel. Vamos a ver. Me dice 20. ¿Qué significa este 20? Bueno, si yo cuento desde el primer carácter M, mi, hasta el carácter de Excel en mayúscula, veo que hay 20 caracteres. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 con este espacio en blanco y 20 es en la posición donde comienza la palabra Excel. O sea, este me permite es dar una ubicación de, de un valor que estemos buscando. ¿De acuerdo? Ahora bien, existe también la función encontrar. Vamos a llamarla. Vamos a llamar encontrar. Y voy a buscar nuevamente, el texto buscado va a ser Excel. Voy a colocar Excel. Cierro mi comilla. ¿Buscado dónde? Dentro del texto, Excel. ¿Y dónde vamos a iniciar? Igual desde el principio. Bueno, pero realmente escribimos lo mismo que anteriormente. Vamos a ver qué sucede. Yo cierro esto.
me generó un error. No encontró la expresión. ¿Por qué sucedió esto? Porque esta función, a diferencia de hallar, a pesar de que la sintaxis es la misma, la diferencia fue que cuando escribimos Excel en mayúscula, efectivamente Excel estaba aquí en mayúscula y lo encontró, pero aquí Excel está en minúscula y por tanto no la reconoció. ¿Por qué? Porque la función encontrar, a diferencia de hallar, él sí es sensible a mayúsculas y minúsculas. Por tanto, si yo reemplazo dentro de mi función encontrar la redacto totalmente en minúscula, tal cual como está en la cadena de caracteres, ¿qué va a suceder? Ah, ahora sí la reconoció. O sea que, a diferencia de hallar y encontrar, es que encontrar es, es sensible a mayúscula y minúscula, o sea, debe reconocer el valor exacto o la expresión exacta como está escrita. Sucede tanto para signos, valores alfanuméricos, cuando usamos símbolos especiales, es importante a veces aplicar este tipo de función. Ok, existe ahora la función reemplazar y la función sustituir. Prácticamente también son muy similares, pero vamos a reconocer cuál es la diferencia de cada una de ellas. Vamos a comenzar a usar la función reemplazar. Vamos a escribir aquí reemplazar. El texto original. Ok, ¿cuál es el texto original? En este caso va a ser la expresión curso. Voy a escribir curso, punto y coma. Voy a iniciar, en este caso, voy a iniciar desde su primer valor, o sea, de su número inicial. Perdón, aquí va, es la celda. Aquí va es la celda. El texto original va a ser en este caso todo la cadena de caracteres. Entonces,
¿Dónde quiero hacer la modificación? ¿Dónde quiero reemplazar? Bueno, yo voy a indicar el número inicial. ¿Dónde va a ser ese número inicial? Voy a reemplazar la palabra curso. ¿Dónde comienza curso? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En la primera carácter que yo quiero reemplazar está ubicado en la posición 11. ¿Cuántos caracteres voy a reemplazar? Pues en este caso van a ser los 5 caracteres. ¿Con qué expresión? Bueno, con el texto nuevo que va a ser, se va a llamar, entre comillas, taller. Cierro mi comilla y cierro mi paréntesis. Le doy a Enter y listo. Aquí ahora aparece mi primer taller de Excel básico. O sea, he reemplazado a través de posición, definí la posición dentro de esta celda, una posición específica, el número de caracteres que quiero reemplazar con esta expresión taller. Ahora bien, a nivel de sustituir, ¿cómo opera sustituir? Supone que es muy parecido. Ahora vamos a llamarlo sustituir. Le doy doble clic. Voy a colocar voy a colocar la celda, en texto voy a colocar la celda donde tengo la cadena de caracteres. Coloco mi punto y coma. Voy a modificar, voy a sustituir el 1, 2, 3. Como es numérico, no me hace falta colocarlo en comillas. Ese va a ser mi segundo argumento, el texto original. Y luego el texto nuevo. ¿Qué voy a reflejar aquí? Bueno, vamos a colocar entre comillas el alfanumérico, el alfabético A, B, C. Cierro mi comilla y el siguiente argumento está entre corchetes. O sea, quiere decir de que en este caso, número de repeticiones. Si Excel reconoce este 1, 2, 3 de manera repetitiva dentro de esta cadena de caracteres, lo va a reemplazar por la tecla ABC. Entonces yo le indicaría el número de veces que lo voy a querer modificar. Como nada más lo tengo una sola vez, sencillamente cierro mi paréntesis y le doy a Enter. Y efectivo. Ahora tengo el mismo código, pero he reemplazado o he sustituido los valores, el código 1, 2, 3 por ABC. Y el resto, tanto lo que le antecede o lo posteriormente, se conserva de manera igual. De esta manera podemos hacer realmente trabajos de forma masiva, de forma eficiente y rápida a través de las funciones de texto. Pasemos ahora al manejo de errores. Vamos a ver, en este caso, vamos a ver un poco lo que son los errores, que son los argumentos que a veces estamos desarrollando, estamos creando y no comprendemos qué es lo que nos quiere decir Excel cuando nos presentan estas inconsistencias dentro de nuestra fórmula o dentro de nuestro formulario
¿Y cómo identificar dónde está el problema? Bueno, vamos a hablar con cada uno de ellos. Vamos a identificar por qué sucede este tipo de error. El primero que estamos visualizando es la división por cero. Cuando aparece una división por cero, ¿qué pasa? Que cuando tenemos un valor en el que el denominador o el dividendo sea cero, evidentemente genera error. O sea, Excel es matemático. Excel no opera con valores erróneos. Por ejemplo, yo tengo aquí 5 y tengo aquí 4. Perdón, 4. Bien. Y voy a dividir estos dos valores. Voy a hacer igual. Este va a ser mi numerador dividido entre 4. ¿De acuerdo? Si yo ejecuto mi operación, me dio mi resultado sin ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa si este valor es 0 o blanco? Y digo 0, sale el argumento de error de división por 0. O sea, porque el ser no reconoce, o sea, no va a ejecutar una operación que es inconsistente dentro del ámbito matemático. De igual manera, si yo restituyo mi operación, pero si en este caso no es 0, sino es blanco, igualmente me genera el mismo error. Esta es la manera en que la podemos identificar dentro de nuestras cuando estemos realizando algún tipo de formulario. Estos son argumentos que tienden mucho a aparecer. Ya vamos a ver cómo podemos controlar este tipo de errores. Vamos a recorrer primero los distintos errores y después vamos a ver cuáles son las posibles soluciones. Ok, valor no disponible. Existe este mensaje que es no disponible. ¿Qué sucede? Es lo siguiente. Hay funciones, por ejemplo, tenemos una función de búsqueda. Yo, por ejemplo, tengo un conjunto de valores. He creado una lista de valores A, B, C, D y F. Perfecto. Y voy a usar la función para buscar un valor específico dentro de esa lista. Hay una función que se llama búsqueda. Buscar B, o sea, porque buscar de manera vertical, ¿de acuerdo? De arriba abajo, el valor buscado. ¿A quién voy a buscar? El valor F. Ok, coloco entre comillas mi valor F, punto y coma, en donde en una matriz, una tabla, una lista, bueno, en este caso en esta lista, ¿verdad? Punto y coma, indicar una columna si fuera una tabla que tuviera varios argumentos. Yo debo de indicar a qué columna pertenece. En este caso es a la única, en la columna 1. Coloco mi número 1, punto y coma, y busco que sea una coincidencia exacta. Ok, que sea una coincidencia exacta. Vamos a ver qué vamos a conseguir aquí. Efectivo, aquí me consiguió mi letra F. Pero ¿qué tal si yo dentro de mi lista yo la reemplazo por otra letra? Aquí me aparece el error. ¿Por qué? Porque ahora esta función no encuentra la letra F en este listado. ¿Okay? Ese es cuando de repente tengamos una gran lista y de repente tengamos que hacer un cálculo sobre un valor preciso y ese valor desaparece. Este es el error que se nos va a generar. Otro, el de nombre no reconocido. Tendemos a hacerlo mucho cuando tenemos un problema en la transcripción de la sintaxis. Por ejemplo, yo tengo aquí un valor 3, 4 y 6 y los voy a sumar. Igual, sum, paréntesis, y voy a agarrar mis tres valores. Cierro paréntesis y le doy a Enter. Me generó el error. ¿Por qué me generó el error? Porque Excel no reconoció la expresión sum. Nuestra fórmula es suma.
Yo coloco suma, ahora sí. Y yo doy suma, ahora sí me genera mi expresión. O sea que había un problema de sintaxis que no reconocía Excel. Es la manera en que cuando aparezca esta expresión, ya pueden determinar que el problema es alguna función, alguna expresión que no corresponde y por tanto no la reconoce. Otro de los errores es el error de número. ¿Cuándo sucede este error de número? Excel es matemático por excelencia. O sea, los errores matemáticos no lo desestima. Al contrario, es muy estricto. Entonces, ¿qué pasa? Hay una función raíz. Igual raíz de un número. Por ejemplo, yo coloco mi raíz, digo raíz de 25, cierro mi paréntesis, raíz de 25 es 5, eso está muy bien. Pero Excel no va a reconocer una raíz de valor negativo. Ya eso matemáticamente es inadmisible. Yo le doy a Enter y es cuando me genera el error. O sea, los errores, para Excel, eso no es válido sacar la raíz de un valor negativo. Entonces, es la manera en que si hay una inconsistencia dentro de alguna fórmula, sea producto de que el valor que es resultante no sea compatible con la operación que se esté realizando. Y entonces le va a aparecer este tipo de mensaje. Seguimos recorriendo. Tenemos ahora el operador incorrecto. Este es el más común, el que muchas veces tenemos dentro de nuestras fórmulas de Excel, o cuando hacemos una planilla o hacemos una clase de argumentos, en donde yo tengo un valor, tengo aquí 20 y lo voy a dividir entre 4. Le digo igual 20 entre 4, que es lo que está ubicado en la celda E9, y lo doy a Enter y me genera mi operación. Pero si este valor lo altero o coloco alguna otra expresión, en este caso un valor, un carácter, aquí me va a generar el error. Dice que él no puede dividir entre un número, entre un carácter. O sea, para él no es factible matemáticamente hablando. Entonces, cuando perdamos un valor o sea modificado, el problema sea a nivel de los valores que esté uno transgrediendo la operación. Bueno, ahora tenemos referencia no válida. Este sucede cuando, por ejemplo, yo tengo aquí mi grupo de valores, tengo 5, 7, 8, 4, y a esto lo quiero sumar. Vamos a sumarlo, vamos a colocarlo aquí. Yo digo igual, digo suma. ¿Qué voy a sumar? Este conjunto de datos. Cierro mi paréntesis y lo voy a Enter. Perfecto, me generó mi operación. Pero ¿qué tal si esta columna desaparece? Sencillamente se sostiene la función, pero perdió la referencia. O sea, los valores donde estaba ubicado anteriormente ya no están y por tanto le genera este error. O sea, que es cuando pierde el conjunto de datos en un momento dado, accidentalmente se borró esa información y por tanto ahora aparece la función sin ningún argumento que pueda ejecutar la operación suma. A eso aplica ese tipo de referencia. De igual manera, yo puedo llegar, tengo un valor aquí, tengo 99 y yo digo que este es igual a esta celda. Por tanto se repite, ¿verdad? Es una referencia. Pero si yo desaparezco
si yo elimino esa celda, evidentemente me genera una falla en referencia. Y por último, esto lo hemos visto ya de manera bastante cotidiana, y sencillamente es cuando tenemos alguna expresión, bien sea alfanumérica o numérica, a generar vamos a generar una expresión más vamos a colocar fecha, 12/04/2025, 26. Si yo cierro, o sea, si la dimensión de la celda no es lo suficientemente amplia para mostrar el contenido, me genera estos numerales. ¿Cómo corrijo esto? A través de redimensionar nuestra celda y así aparecen nuestros valores. Pero y esta sí la pudimos corregir, las otras no. Sí, las otras también la podemos corregir. Fíjense lo siguiente. Hemos señalado, por ejemplo, vamos a irnos a este caso. Tenemos la suma de referencia. ¿Cómo podemos corregir esto? Bueno, vamos a volver a aplicar nuestros valores. Vamos a poner aquí 5. ¿Ok? Vamos a aplicar igual. Suma. Y la suma de valores. Aquí tengo mi operación. ¿Cómo yo puedo controlar un caso fortuito en que se pierda la información? Probablemente la información se puede perder, pero yo puedo llegar y controlar el contenido de esta celda. ¿Cómo? Esto ya aplica para toda la fórmula. Yo puedo colocar si esta función, si error, ahora va, o sea, ahora la función suma está anidada a la función si error, que eso fue lo que comenzamos en nuestra clase de hoy, ¿se recuerda? Entonces ahora podemos ver que yo voy a sumergir esta función suma dentro de esta función error. ¿Y qué me va a permitir eso? Bueno, que el valor, o sea que el valor, en este caso, si genera algún error, me emita un mensaje o sea en blanco. Yo puedo colocar aquí, hay un error. Puedo colocar esta expresión, por decir algo. Le doy a Enter y vea 22. ¿Qué pasa si yo genero el error? Vamos a eliminar aquí. Ya no me aparece el mensaje de referencia, sino me aparece hay un error. Puedo haber hecho eso o conforme sencillamente puedo haber dejado un espacio en blanco y mantengo mi celda donde tengo la fórmula en blanco y no tendría inconveniente. Ese mismo tratamiento podemos aplicarlo a todos los casos, Podemos llegar a enmarcar nuestra función. Fíjense que aquí está nuestra función en negativo. Yo coloco aquí si error. Coloco el valor que se me pueda generar, donde me pueda generar un posible error. En este caso es la función raíz, punto y coma, y colocar algún argumento o dejarlo en blanco, pero en este caso, o colocar sencillamente 0. Listo. Como el valor que la expresión era un error, yo sencillamente, bueno, no coloco el error, sino que me genere es un 0. Si yo reemplazo este signo y pongo un valor que pueda realmente calcular la raíz, me pone mi valor resultante. Y así podemos controlar los errores
en Excel. Entonces, los invito ahora a continuar con el taller práctico. Saludos.